Humana. Bienvenido, Miklos. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu invitación. A todos los presentes, un fuerte abrazo desde aquí del sur de Manchester, cuna de la revolución industrial, en un proceso de revolución en el cual nos encontramos que ya es post-industrial. Es un proceso revolucionario digital y de automatización. Estamos entrando a una nueva etapa en la historia de la humanidad y como ustedes comparto estas preocupaciones del mundo que se está gestando, que es un mundo que ya no solamente busca transformar el entorno del ser humano, es decir, desde el momento en que el ser humano empieza a crear tecnología, empieza a modificar su entorno, su ambiente, la construcción de ciudades, el arado de tierras, los caminos, los puentes, voladuras de cerros, y así fuimos, ¿no? Modificando el entorno. Pero ahora la diferencia es que estas tecnologías convergentes, principalmente la edición genética con la técnica CRISPR, que permite modificar y alterar genes a nivel cromosómico, la explosión de la inteligencia artificial, que permite llevar a cabo procesos que antes no se imaginaban, otras tecnologías como la nanotecnología, la robótica, la computación cuántica, la impresión en 3 dimensiones, que por ejemplo permitiría en algún momento, y ya se está viendo o se está trabajando en esto, desde el desarrollo de carne sintética o artificial hasta la impresión en 3D de órganos completos. Hoy esto es ciencia ficción, pero al ritmo de los avances, si es que se puede llamar así, tecnológicos, creo que estas aspiraciones no son ya solamente una fantasía, sino que el mundo está encaminado hacia una situación donde el ser humano va a adquirir un poder gracias a estas tecnologías que jamás habría imaginado. Ahora, solamente a modo, esto es una pequeña introducción que hago, yo voy a estar unos 15 minutos más, habíamos acordado con Carlos, porque o sea, acá no es la medianoche todavía, gracias a Dios, a la medianoche, a las 11:30 mías, son las 11:05, tengo una entrevista con una diputada mexicana, América Rangel, que es quien ha lanzado la iniciativa para prohibir la hormonización de niños y la mutilación de sus genitales a través de un proyecto de ley que se tiene que aprobar en México, y obviamente estamos dándole la mayor visibilidad posible. Así que lo que voy a hacer ahora es simplemente una serie de aproximaciones conceptuales para tratar de ubicarlos en lo que está pasando actualmente en el mundo. Hacia dónde van estos avances tecnológicos, hacia dónde va esta famosa agenda arcoíris de la diversidad, inclusión e igualdad, que lo único que están buscando y logrando es literalmente redefinir y reconfigurar al ser humano. Es decir, no solamente es una batalla política o una batalla económica o una batalla cultural, como lo plantea mi querido amigo Agustín Laje. Estamos ante todo ante una guerra antropológica. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Es la nueva concepción de un nuevo hombre, un homo deus, el hombre Dios, donde obviamente no todos somos dioses, solamente unos pocos son los dioses, aquellos que desarrollan, comercializan, regulan, supervisan las tecnologías que les he mencionado, que se encuentran a la punta de la cadena predatoria, de la cadena trófica, si es que se puede decir, y que está compuesto por los, entre comillas, también filántropos, más precisamente filantrocapitalistas y más precisamente criminales de lesa humanidad. Ese es, creo, el aspecto en el cual tenemos que plantear estos términos. Ahora, antes de continuar con esta breve presentación, me es grato avisarles o comentarles que yo empiezo una gira por el cono sur de Sudamérica. Voy a estar visitando Chile del 8 al 15 de marzo y me voy a presentar en Santiago, en Viña del Mar, en Temuco y en Concepción, donde voy a hablar o expandir estos temas que estoy comentándoles ahora. Posteriormente continuaré gira por Argentina, donde voy a estar en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. Y finalmente voy a cerrar en Paraguay con Ciudad del Este y Asunción. Ahora, ¿a qué va todo esto? Esta gira es precisamente para seguir difundiendo mi libro Neoentes, que concentra, o vamos a decir, no concentra, todo lo contrario, explica con mayor detalle lo que yo estoy presentando, que es esta tesis de la guerra antropológica. Entonces les planteaba esta idea de que estamos ante un momento de la historia nunca antes visto. Los procesos de cambio tecnológico hoy se enmarcan dentro de esta idea de progreso. Entonces se le vende
a la juventud especialmente, porque tiene que quedar muy claro que todos los discursos de la agenda arcoíris, la agenda del medio ambiente, que es la agenda principal, el aborto, la causa LGBT, los falsos derechos LGBT, la ideología de género, educación sexual integral, el feminismo radical, la eutanasia, el animalismo o especismo, que no establece una diferencia moral entre seres humanos y animales. Por lo tanto, se establece un precedente peligroso, porque incluso ya se empieza a hablar de personas con la categoría de los animales, es decir, equiparas moralmente, ¿no? Degradas moralmente al ser humano, aumentas moralmente al animal y finalmente los equiparas. Por lo tanto, éticamente, legalmente, lo que puedes hacer con los animales, lo puedes hacer con los seres humanos. La gente dice que uno está exagerando, que estas son teorías de conspiración. Simplemente mencionarles que soy un investigador profesional, soy un académico, no voy a exponer todos mis años de trabajo a presentar mamarrachos. Todo lo que yo he trabajado ha sido rigurosamente investigado, pero mi discurso es un discurso subversivo en la universidad actual. Por lo tanto, yo tengo las puertas de las universidades, la mayor parte de ellas cerradas, porque en las universidades lo que hoy se promueve es la basura arcoíris en todos sus nombres. Aquellos que se atrevan a cuestionar esta agenda, obviamente van a sufrir las consecuencias. Gracias a Dios tengo espacios académicos que me permiten aún librar esta batalla. ¿Cuál es la motivación de librar esta batalla? Principalmente mi hijo. Y lo voy a plantear en unos términos, y me van a disculpar el tono que voy a usar, pero quiero transmitir realmente lo que siento. No quiero que mi hijo viva en un mundo de mierda. Discúlpeme la expresión, pero creo que eso lo va a poner bastante claro. Por lo tanto, uno tiene un deber moral frente a sus hijos, también ante nuestros antepasados. Nosotros tenemos una historia común, también tenemos una historia donde tuvimos una guerra, en honor a los héroes de Chile, en honor a los héroes de Perú, en honor a todas aquellas generaciones que forjaron nuestros países, que nos dieron un legado, de nuestros hijos y aquellos que van a nacer. Es nuestro deber moral defenderlos de toda esta basura que se está hoy promoviendo en nombre de la diversidad, inclusión e igualdad. Ahora, frente a esta pequeña presentación sobre los aspectos tecnológicos, quisiera ir un poco al aspecto político. El gran problema que hoy vive en la región, y no solamente estoy hablando de Chile o Sudamérica, estoy hablando de todo el hemisferio occidental, que tiene una matriz judeo-cristiana, es que seguimos empantanados en la discusión de izquierda y derecha. Y quiero ser muy claro, con los cambios tecnológicos vienen cambios políticos. Y planteo, por ejemplo, esta idea de la revolución industrial. A partir de una tecnología tan sencilla como la máquina de vapor, que fue creada en Escocia en el último tercio del siglo XVIII, a partir de esta invención surge la industrialización, especialmente en el sector textil, especialmente en el noroeste de Inglaterra, en Manchester, cuna del capitalismo moderno. Esto es lo importante. Una innovación tecnológica dio origen a un nuevo modelo económico, que es el capitalismo moderno, a través de estas fábricas de producción en masa. Y a partir de este modelo de producción en masa, a partir de la consolidación de este capitalismo moderno, unas décadas después, principalmente o precisamente en 1848, es cuando Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, que es una crítica política a las desigualdades que se habían generado en la Revolución Industrial. No es mi propósito profundizar en este proceso, que es un proceso que conozco bien porque lo he estudiado, sino mi propósito es ilustrar que a partir de un cambio tecnológico importante se generó un nuevo modelo económico, y a partir de ese nuevo modelo económico, que es el capitalismo moderno, se generó un nuevo discurso político. Y fíjense, después de casi 200 años, sigue vigente, pero hoy está siendo destruido por una nueva irrupción tecnológica. Pensar ahora en izquierdas y derechas es cada vez más problemático, porque ya el punto, la disputa no es por modelos económicos o políticos ideales. Por un lado, si es que planteamos la idea del comunismo, esta idea de un Estado centralizado, de una economía planificada, de medios de producción de propiedad colectiva, versus aquel modelo de derecha, capitalista, de libertad y democracia, de libre mercado, de libertades individuales, es decir, la no disolución del individuo frente a este colectivo. Aquí lo que planteamos entonces es esta dicotomía que ha estado dominando el discurso político, como les planteo,
en los últimos 200 años. Y en nuestra región, en Hispanoamérica, específicamente en Sudamérica, es lo que nos ha polarizado durante todos estos años, porque en esos tiempos sí existía vigencia. Se sigue hablando del grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, de la fuga castrista, que son realidades objetivas y verificables. Se sigue hablando también de la revolución socialista bolivariana en Venezuela. Y es cierto, existen estos modelos políticos, pero van a encontrar un punto en común aquí, algún detalle muy importante. Hoy Chile está siendo destruido por este inepto de Boric, un presidente que demuestra la incompetencia y también la catadura intelectual y moral de las personas que hoy lideran nuestros países. En el caso del Perú tuvimos a Pedro Castillo, que ha salido y que ahora tenemos un proceso muy similar a lo que pasó en las protestas de octubre en Chile en el año 2019, es decir, un calco casi. Las protestas que hubo en Ecuador, las protestas que hubo en Colombia, ahora el caso de la inestabilidad política en Perú. En Argentina tienen a Alberto Fernández, un cretino que ha destruido la economía argentina. En Brasil acaba de entrar un sujeto probadamente corrupto, en lo que yo considero ha sido un fraude electoral de proporciones mayúsculas, que también sería ingenuo pensar que hoy los procesos electorales en nuestros países son transparentes y legítimos. Eso ya no existe. Vamos a tener en Estados Unidos a Joe Biden, en Canadá a Justin Trudeau, en México a Antonio Manuel López Obrador, etcétera, etcétera, etcétera. Piensen en el lado de Colombia con Petro. Piensen en el lado de Uruguay, que ya no sería una izquierda, sino que estaríamos hablando de una derecha, ¿no? La calle Pou. En el caso de Paraguay, Mario Abdo Rodríguez. En el caso de Ecuador, Guillermo Lasso. Uno diría, bueno, estos presidentes son de derecha, los otros son de izquierda. El problema es que todos, absolutamente todos, confluyen en algo: la defensa de la bandera y de la agenda arcoíris. Ese es el punto de unión. Dividir hoy a Sudamérica, o América Latina, o América en general, en rojos y diestros, es un error, porque rojos y diestros impulsan las mismas políticas disolventes, las políticas del arcoíris, que son el medioambientalismo radical, la agenda del aborto, todas estas enfermedades trans, estas disforias, ¿no? A través de la ideología de género, el feminismo, el animalismo, la eutanasia. Paso a paso vamos yendo a ese camino. Y el discurso político se utiliza para polarizar a la sociedad. ¿Dónde está en juego? ¿Cuál es el problema de esta agenda arcoíris? Que su objetivo, como les planteaba al inicio, es la redefinición y reconfiguración del ser humano. Porque finalmente el gran problema que han enfrentado las sociedades, especialmente en el siglo XX, que fue muy, muy visible, es ante esta idea de que el planeta se está sobrepoblando, de que los recursos cada vez son más escasos. Entonces se plantea el terrorismo climático, la agenda verde, que es la agenda matriz del arcoíris. ¿Y por qué es problemática esta agenda? Porque te dice que los seres humanos son los que están causando la destrucción del planeta. Por lo tanto, al de ser los causantes de la destrucción del planeta, lo que hay que hacer es eliminarlos. Es una causa, es un origen antropogénico. Y en caso de que no se haga nada al respecto, el problema sería que nosotros, no solamente nosotros, sino que todo el planeta va a desaparecer a través del cambio climático. ¿Cuál es el punto aquí? Que a través del terrorismo climático se establece un riesgo existencial. Y este riesgo existencial aporta la justificación moral para intervenir en toda forma para reducir la plaga, que es la plaga humana, que es la que supuestamente está causando todos estos males. ¿Y qué herramienta utiliza la plaga humana? El capitalismo. Por eso es que ustedes están viendo que hoy se sataniza el capitalismo. Por eso ustedes están viendo que hoy se sataniza al ser humano. El ser humano es pésimo, los animales son maravillosos. Abortemos. Si no sirves, bueno, si estás deprimido, mátate. Se acaba de aprobar una ley de la eutanasia en Canadá que es terrible, que también se va a hacer extensible a niños. En Bélgica ya existen estas leyes. Hace poco salió el caso de una joven francesa de 23 años, una influencer de YouTube, que iba a ir a Bélgica a solicitar un permiso para matarse. Por lo tanto, aquí estamos viendo con evidencia empírica que lo que estoy estableciendo aquí es que la guerra no es, o la competencia no es por modelos políticos y económicos, sino es por esta nueva concepción de seres humanos que son sobrantes, hay demasiado. Por lo tanto, hay que atacar su reproducción. A partir de este riesgo existencial que les decía del medio ambiente, entonces van a tener el aborto. ¿Qué hace el aborto? El aborto no permite que aumente la población.
Por eso es que está siendo extendido en todo el mundo. Por eso incluso se habla de aborto postparto, es decir, infanticidio abiertamente, donde niños que ya han nacido pueden ser asesinados. Esta ley ya corre, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Cuando estamos hablando de la ideología de género y la educación sexual integral, que lo único que busca es anular reproductivamente a nuestros hijos al trastornar su identidad biológica mediante una confusión con su mente. Lo que busca es generar comportamientos sexuales no heterosexuales. En nombre de la diversidad, lo que sea masculino y femenino es castigado. Tenemos que promover la diversidad, pero esta diversidad promueve comportamientos sexuales no heterosexuales que no son conducentes a la procreación. Ergo, no hay aumento de la población. El feminismo lo que hace, ¿qué es lo que hace el feminismo? No es el empoderamiento de la mujer, es la criminalización del comportamiento sexual masculino natural. Finalmente, no te acerques, no me mires, me estás acosando, somos poderosas, los hombres tienen que ser separados. ¿Qué es lo que logra eso? Que el hombre no se acerca a la mujer. Si el hombre no se acerca a la mujer porque está aterrorizado por todas las leyes que están pasando, y no subestimen esto porque entre los jóvenes esa es la sensación de temor de los jóvenes a las chicas, porque se pueden ir presos. Si no hay acercamiento, no hay relaciones sexuales, no hay procreación. Lo que les planteaba con respecto al animalismo, aumentas la calidad moral de los animales, disminuyes la calidad moral de los seres humanos. Por lo tanto, son dispensables. Ahí está justificando el aborto, está justificando también la eutanasia, que es otra de las grandes agendas que se están promoviendo. ¿En qué se está legislando? En periodos de crisis económica, en periodos de crisis política, cupos trans en el Parlamento, derechos LGBT. ¿Dónde ven ustedes políticas de reactivación económica? ¿Dónde ven ustedes políticas de estabilidad y seguridad? ¿Dónde ven ustedes políticas de salud que no sean esta obsesión por la salud reproductiva? Porque la obsesión del arcoíris es el sexo, porque el sexo es la matriz de la reproducción. Así que, obviamente, esto da para mucho, mucho más. Yo solamente aquí estoy tratando de darles una idea general para que reflexionen sobre lo que está pasando. Lamento que el tiempo sea tan corto, pero por lo menos espero haber sembrado en ustedes alguna curiosidad de realmente hacia dónde vamos. Conclusiones. Esta es una guerra antropológica. La pugna derecha-izquierda está volviéndose obsoleta porque ya el posicionamiento de la guerra no es política, sino antropológica. Y todo este posicionamiento, esta guerra antropológica, se plantea bajo términos de control demográfico. Menos población y, aparte de eso, un segundo componente que ya no podré expandir acá, que es un componente de mejoramiento del ser humano a través de las tecnologías. Así que espero que haya hecho sentido en esta exposición tan corta, pero agradezco su atención y si tienen interés, obviamente, de asistir a mis presentaciones, voy a estar ahí en varias ciudades, como les planteo, de Chile. Con mucho gusto los recibiré ahí y podrán también tener acceso a mi libro. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Y discúlpame, Carlos, que sea tan corto, pero tengo esta presentación en